¿cómo va el perdedor? Y la respuesta de De la Sota, Era igual. ven, ¿vos sos perdedor? Mi vieja, que tenía un negocito en Montevideo, una mercería, compraba toda la mercadería en Rosario porque le quedaba más cerca. Y bueno, yo terminé el secundario, ya desde los inicios del secundario, en realidad en tercer año, el que hizo que me hiciera peronista y que eligiera la carrera de Derecho fue un profesor de Educación Democrática que cuando llegamos a ver el periodo del 45 al 55 dijo, no, esto no lo vamos a ver, vamos del 55 en adelante. Entonces yo clavé el taco y le dije, ¿pero por qué? Eso es autoritario. No, esta es la dictadura peronista. Y como obviamente el margen de amonestaciones que me quedaban no era muy amplio, digo, me van a terminar echando si digo lo que pienso. Así que me callé la boca, pero realmente me llené de mucha bronca. Y empezó a despertar en mí esa vocación de hacer algo, no sabía qué era, pero cuando llegué a la universidad, cuando me inscribí en la Facultad de Derecho, con las 1000 recomendaciones de mi madre y de mi padre, mirá que estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Qué año estábamos hablando en ese momento? Estamos hablando del 71, nada más. Claro. Todos los días había cortes de calle, obviamente relámpago, porque la represión era muy fuerte, sea la policía, sea el ejército. Llegué al día siguiente de ir a clase, ya me invitaron a una reunión para escuchar los cassettes que mandaba el general Perón de España, en una organización que se llamaba el Frente Estudiantil Nacional. Y desde ese día nunca dejé de militar en el peronismo. Y un día me entero que en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de Rosario, en la avenida Pellegrini, iba a haber una conferencia de 2 dirigentes peronistas muy nombrados, uno de Buenos Aires y uno de Córdoba. El de Buenos Aires era el pájaro Grabois, papá de Grabois, Sí, Juan. de Juan, Recientemente falleció. recientemente fallecido, de quien después, con el tiempo, me hice amigo. Y José Manuel de la Sota. La verdad, quedé deslumbrado con ambos, porque realmente la formación de Grabois era una formación de un dirigente político ya muy importante, pero mucho más deslumbrado quedé con la conferencia que dio de la Sota. Yo ya empezaba a tener un tufillo propio de los que queremos más y no lo recibíamos. Y me refiero a la posibilidad de militar, a la posibilidad de trabajar más en política. Rosario no era un destino que a mí me calzara bien. No me iba mal en Rosario, había aprobado de las 5 materias de primer año 3, cosa que está dentro, pero escúchame, está dentro de lo... Había cumplido. Así que, y bueno, empecé a joder a mi familia de que me iba a venir a Córdoba. Y bueno, los viejos, con tal de que vos sigas estudiando, acceden rápidamente. Me vine a Córdoba. ¿Qué es lo que hice? Bueno, me inscribí y empecé a ver dónde lo podía encontrar a De la Sota para poder hablar con él.
De la Sota formaba parte de una agrupación junto con otros abogados, creo que estaba Busti también en esa agrupación, que defendían el que fue gobernador de la provincia de Entre Ríos. Exactamente. Después. Que defendían a quienes tenían problemas legales con la policía o con la justicia como consecuencia de la acción de la dictadura y, bueno, y sabía andar por la Facultad de Derecho. Hasta que un día lo encontré. Obviamente le conté, José era una persona muy amable, obviamente un compañero con todas las letras, y comenzamos a vernos, yo a seguir militando en el Frente Estudiantil Nacional, no con pocas dificultades. Militar en esa época era realmente de valientes, pero bueno, era más fuerte la pasión que cualquier otra cosa. Se armó una agrupación que formaba parte de lo que se llamaba Guardia de Hierro. Guardia de Hierro tenía la rama barrial, tenía la rama universitaria, tenía la rama sindical, todo abarcaba todos los sectores de la sociedad. Bueno, alquilamos una casa en la calle Santa Rosa y ahí nos reuníamos. Y por supuesto De la Sota iba a esas reuniones, seguimos profundizando nuestra amistad hasta que, bueno, nuestra rebeldía no era para estar encorsetados en una orga, como le llamábamos en ese momento. El jefe de esa orga era Alejandro Álvarez, un porteño realmente... Sí, el gallego Álvarez. Pero bueno, con un método que a los rebeldes no nos convencía. Digamos que no éramos muy dóciles, así que tomamos la decisión sin ninguna estridencia de seguir trabajando, pero nosotros. En el 70 bueno, en las elecciones de intendente y gobernador del 73, es electo intendente Ábalos y José Domingo Coronel, concejal. También Tomás Montilla, bueno, muchos compañeros de esa época. José Manuel era secretario administrativo del Consejo Deliberante. Todavía no había muerto Ábalos. Muere Ábalos y se da la discusión entre Tomás Montilla, que estaba ejerciendo la intendencia por la enfermedad de Ábalos, y José Domingo Coronel, que era el presidente del Consejo, porque, bueno, se dirime esa cuestión, Coronel, intendente. De la Sota, secretario de Gobierno de la Municipalidad. Es decir, no solo yo veía en De la Sota un dirigente con capacidad y con con una visión política que se notaba superior. El hecho de que lo detengan a José Manuel, esos 2 años fueron realmente muy feos, y como cuando te secuestran a un hermano o tenés un faltante que es imposible de cambiar. El 83 estaba cerca, ya la actividad política en el 80, 81 era más iba saliendo la luz, iba apareciendo como que el camino que había que tomar, hasta los propios milicos se daban cuenta y querían sacarse también el lazo de encima, porque no sabían cómo llegar al otro lado del río.
fundamos el Partido Justicialista, inauguramos la primera unidad básica en Leones, que días pasados me pedía un periodista que le hiciera una reseña de todo ese tiempo, tan lindo, tan sano, de dirigentes tan buenos, con una dedicación, una actividad social que a mí me apasiona, siempre me apasionó y me seguirá apasionando. Y así, ya de la Sota, también trabajando para su candidatura a intendente del 83, pero conduciendo, digamos, lo que era la expresión que terminaría siendo el peronismo renovador después, me dice, tenés que ser candidato a intendente, Herman de Leones. Y le digo, José, no puedo ser candidato a intendente de Leones. Vos no conocés a los leonenses, a los montebuellenses, el interior te va a dar trabajo, te va a cobijar. Ahora, para que te dé la responsabilidad de que los gobiernes, vos tenés que ser de Leones, o tenés que ser de Montebuey, o tenés que ser de Poce. Si sos de afuera, te tienen que tomar el pulso, tomarte confianza, y eso en 3 años no te lo ganas. No te lo ganas. Así que, le digo, quédate tranquilo que vamos a elegir un buen candidato. De hecho, elegimos un muy buen candidato, que en el Alfonsinazo del 83, para De la Sota fue un paso importante, más allá de la derrota, porque lo instala definitivamente ante la sociedad, y obviamente él pudo expresar en esa campaña, como después, la calidad dirigencial que tenía, y a medida que los cordobeses lo fueron conociendo y lo fueron viendo, fue creciendo, lo que obviamente después termina en lo que todos sabemos que terminó, pero en el 83 fue el alfonsinazo tremendo. Perdió, el candidato nuestro de Leones perdió por 100 votos. Mirá que Leones es radical, pero mucho más que Córdoba. Sin embargo, este farmacéutico, totalmente desinfectado de todo, era impoluto, no había con qué darle, no hubiésemos encontrado un mejor candidato. Por eso perdió por tan poco, porque Alfonsín hizo una elección que yo creo que no se la esperaba ni por ahí. Sí que iba a ganar, pero no de la manera en que lo hizo, porque realmente arrasó en todo el país, ganó en lugares donde ni fiscales tenía para las elecciones. Agradecerte que nos acompañes, para nosotros es un honor, realmente un honor tenerte sentado con nosotros, que a veces intentamos ser dirigentes, no sé si lo seremos, pero bueno, intentamos. Y en esto que contás vos, y más o menos que pareciera que cada tantos años la historia se va repitiendo, que tratan de disciplinar al peronismo, y lo único que hacen es volverlo a renacer, ¿no? ¿Viste? Por allá por los años 70 querían disciplinarlo, resurgió, en los años 2000 los quisieron disciplinar, resurgió, y hoy nos están queriendo disciplinar, y bueno, de vuelta vamos a resurgir. Pero no lo dudes, porque el peronismo tiene un cimiento tan fuerte, tan sólido, que más allá de que en la aplicación lo maltraten y a los ojos de la gente nos merezcamos un latigazo, ese cimiento sigue siendo el mismo. Y fue el que consolidó el general Perón y nos lo dejó para que lo ejecutemos, lo ayornemos, todo bien, pero lo ejecutemos con esas directrices. Y entendiendo que somos un movimiento político. Por supuesto. Somos un partido, ¿no? En eso de la Sota era tan sabio, cada vez le abría más las puertas para que todos vinieran a la casa, la pudieran conocer, paseen por ella, se sirvan de ella, le planteen las necesidades, pero el peronismo era quien manejaba, y nunca dejó y cambió absolutamente esa metodología. Y los cordobeses entendieron,
porque no les mentía y porque les prometía una cosa y por ahí demoraba, pero les cumplía. O las cumplía inmediatamente, él tenía la responsabilidad de poder hacerlo, como lo hizo con la primer promesa que le dio el triunfo, quizás la primera gobernación, cuando el 30% de la baja de los impuestos. Fue el primer decreto que firmó cuando todavía no se había sentado en el sillón de gobernador, pero estaba con la banda puesta y firmó el decreto. En eso hay que ser responsable. La palabra empeñada, si el político quiere ganarse el respeto de la gente, hay que cumplir. Totalmente. Yo me acordaba, yo tengo unos añitos más que los pibes, cerca quizás, más cerca de... Yo tengo más que los tres vos. Juntos. Y me acordaba la campaña del 83, yo tenía 13 años. Y nunca me voy a olvidar, siempre cuento esta anécdota, que lo esperábamos a José Manuel de la Sota en Barrio CEP. Y llegó José en una tráfica, andaba, llegó tarde. Eso era a las 8 el encuentro y era a las 10 de la noche, un frío hacía... Habremos sido unos 30, 40 compañeros. ¿Año 83, Javi? 83, 13 años tenía yo y yo andaba con mi tía, peronista, mi tía, era media facha, pero militaba con Antún. Con Julio. Con Julio. Y llega José y se baja de la tráfica y dice, yo quiero gobernar esta ciudad. Mirá la anécdota que voy a contar y que hoy todavía tenemos el mismo problema en la ciudad. Dice, los colectivos son como los Reyes Magos, dice. Pasan de a 3 juntos y cada un año. Me acuerdo como si fuera ahora, digo. Mirá vos, ¿no? Bueno, la verdad que poder hablar con vos, Herman, es poder también, a mí me parece que lo que no podemos perder es la historia. Y en la historia el reconocimiento a aquellos dirigentes y a aquellas dirigentas que laburaron tantos años para que el peronismo ganara en Córdoba. Digo, y por ahí maltratados o se olvidan de quienes hicieron para que el peronismo ganara. Después con los matices, digo, pero no nos olvidemos, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes políticos, de los dirigentes barriales que transitaron, caminaron. Yo recuerdo, digo, yo viví los 12 años del radicalismo en Córdoba. Íbamos más veces a saludarlo a la Casa Radical que las que ganábamos. Digo, y pareciera que una parte de nuestros dirigentes se olvidaron de eso. Digo, eso es un dolor y lo hago públicamente en reconocimiento en tu persona, Herman, para todos aquellos compañeros y compañeras que hicieron posible que el peronismo ganara en Córdoba. Y no tenemos vergüenza de decir que el que transformó Córdoba en estos 25 años, la columna vertebral, es el peronismo. Digo, no nos asusta a nosotros. No lo dudes. Mirá, yo aprovecho para, sobre todo, plantearle a los pibes, a los jóvenes, que no bajen los brazos. No importa cuántas veces te vaya mal, alguna vez, si lo que vos planteás tiene, primero, honestidad, segundo, la certeza de que es un camino por el cual se puede llegar, no bajes los brazos, no hay que bajar los brazos. Y de eso, obviamente, le agradezco a De la Sota el hecho de que cada vez que nos caímos hacíamos fuerza juntos y nos levantábamos y volvíamos a empezar. Esta cosa de que no nos cansamos de perder es absolutamente cierta. Hola, perdedor, le decía Lula cuando lo encontraba. ¿Cómo va el perdedor? Y la respuesta de la Sota era igual. ¿Ven? ¿Vos sos perdedor? Hasta que, bueno, lo probaron y Córdoba se transformó.